Otro de las situaciones es los quemadores. Ustedes ven en esa diapositiva de enfrente, ahí tienen un quemador que puede ser un quemador dual o puede ser un quemador de un solo combustible. Entonces, hay que mirar es cuál es el mejor combustible y el de mejor precio también que se adecua para que la caldera tenga unos resultados de eficiencia mantenidos en el tiempo, ¿no? No que la eficiencia sea buena en la primera semana después de reparar y luego ya empieza a decaerse a situaciones muy preocupantes. Entonces la carga es importantísima, el quemador, entonces saberlo operar de una manera, los quemadores todos son muy diferentes. Hay quemadores que tienen sistemas de stand-by en arranque, en fuego bajo, o hay unos que pasan directo de fuego bajo a fuego alto, o hay otros que quedan esperando a que el operador las pase. Y así sucesivamente, entonces los quemadores tienen diferentes formas de operar y para lo cual se recomienda que el operador conozca muy bien la operabilidad de la caldera y lo más importante es su adecuación con el combustible, como les mencioné anteriormente. Otra situación importante es la chimenea. Fíjense, la chimenea, ahí en esa diapositiva que ustedes están viendo, no alcanza a verse la chimenea que está precisamente enfrente, porque por ser una caldera de 4 pasos, la chimenea debe estar al frente. Si ustedes ven una caldera con la chimenea enfrente y la caldera se ve como muy pequeñita, como muy poco robusta, esa caldera es de 2 pasos, ¿sí? Pero si la caldera es como la que ustedes ven ahí, una caldera grande, robusta, y la chimenea está enfrente, es de 4 pasos, ¿sí? Los pasos, pues, ahí como se ven fácil, pero realmente cuando la caldera está cerrada, pues, es difícil. Tocaría abrir la puerta delantera para poder observar qué está pasando. Las calderas de 4 pasos, digamos, el primer paso de radiación y los otros 2 pasos de convección son las más usadas en la industria, en todo el mundo, porque las calderas de 4 pasos tienen un problema y es que como ustedes ven, en el último paso las temperaturas de gases son tan bajas, y cuando están a baja carga, todavía peor. Que ahí en ese punto se está, y si el combustible es un combustible líquido, ahí estamos generando el potencial de daño más grande de la caldera, porque ahí en ese punto está apareciendo lo que llamamos el dew point o el punto de rocío del azufre del combustible, se está quedando ahí ya como líquido. O sea, el dew point es el punto de goteo del ácido. Eso está generando ahí ya el daño. Entonces las deben operarse en temperaturas de chimenea por encima de los 280 grados Fahrenheit, ¿sí? Para evitar la formación del ácido sulfúrico ahí en esa zona y que esté afectando el cuarto paso y de ahí para arriba, o mejor dicho, de ahí para abajo, porque es aguas abajo, la chimenea. Entonces la chimenea es tan importante la chimenea como el quemador o como el haz de tubos o como el sistema de control de carga, porque la chimenea está revelando cuál es la temperatura que está ocurriendo, mejor dicho, cuál es el estado de la eficiencia que tiene la caldera en ese momento. Calderas que tengan un diseño adecuado y que tengan temperaturas de chimenea por encima de los 400 grados Fahrenheit son calderas que son nominadas a ser recuperadoras de calor porque las eficiencias no son muy buenas. Entonces, un operador que tenga cierto nivel de conocimientos va a encontrar que un termómetro en la chimenea le va a brindar a usted el perfil de que el tipo está operando bien la caldera, porque cuando la temperatura de la chimenea es alta, quiere decir que tenemos un exceso de aire muy alto en la caldera y todo el calor lo estamos llevando a la chimenea. Esas son consideraciones que se deben mirar desde el punto de vista de partes importantes de la caldera. Otro punto importante es el intercambiador, los tubos del intercambiador de calor que tiene la caldera. El haz de tubos de la caldera, ustedes saben que por el interior de los tubos, como lo dice su nombre, pirotubular, van los gases.
a diferencia de las calderas acuatubulares en donde los gases van por la parte externa del tubo y el agua va por la parte interna. Aquí en la caldera pivotural es al revés, el agua va por la parte externa y los gases van por la parte interna de los tubos. Entonces, en este momento, la recomendación que le da a uno la experiencia es de que los tubos deben estar lo más limpio posibles durante todo el tiempo de la operación. Una caldera con 14 meses de operación con gas, ese es el periodo más importante para no estarla parando por algunas otras cosas, sino por la eficiencia de la caldera. Y la eficiencia, ustedes también van a aprender en el curso cómo se hace el cálculo de la eficiencia. Ustedes todos también pueden tener algunas bases de cómo se hace la eficiencia de una caldera y es una de las situaciones interesantes que promueve este curso desde el punto de vista de la eficiencia de la combustión. La eficiencia de la combustión normalmente se mira desde el punto de vista del dióxido de carbono. Digamos que los combustibles normalmente se valoran es por el CO2 que generan, ¿no? Por ejemplo, el gas natural, ustedes saben que el gas natural de todos los países es muy diferente desde el punto de vista de contenidos de hidrógeno y de carbono, ¿no? Dependiendo de los pozos. Entonces, un gas natural puede estar entre 11,9 y 12,3% de CO2. Un combustible líquido puede estar entre 14 y 15% de CO2, o sea, cuando combuste el gas natural o cuando combuste un combustible líquido liviano o un combustible líquido pesado o el carbón en forma de bolos o el carbón en forma de carbón pulverizado, todos tienen un diferente porcentaje de CO2. Por ejemplo, si el carbón está pulverizado, prácticamente nosotros tenemos ese carbono más oxígeno. O sea que el CO2 que puede generar el carbón pulverizado puede estar entre los 19 y 21, porque el oxígeno es 21%, luego uno puede oxidar hasta 21% el carbono. Entonces, mientras el gas natural está entre 11,9 y 12,3 por ciento de CO2, el carbón pulverizado puede estar cercano a los 20% de CO2. O sea que entre más, desafortunadamente para el medio ambiente, entre más CO2 produzca una combustión, mucho mejor y mucho más eficiente es la combustión de esa caldera. Y finalmente la combustión de la eficiencia de una caldera, pues es lo que pasa en la combustión, agregándole las pérdidas por aislamiento o las pérdidas por radiación que tiene la caldera, que podemos estar hablando del 0,5 al 0,8%. Es decir, que la eficiencia de la caldera es similar a la eficiencia de la combustión, sumándole las pérdidas por mal aislamiento o por radiación de la caldera. Es decir, no sé si... la otra situación importante, caballeros, es pues el agua de la caldera, ¿no? El agua de la caldera es uno de los factores que uno sorprendentemente se encuentra en la industria, y es que el agua de la caldera, la calidad del tratamiento del agua de la caldera es una función directa de la calidad del vapor y de la forma como opera la caldera, porque una caldera que no tenga un buen tratamiento de agua, vamos a tener unos resultados nefastos, inclusive similares a lo que pasó en Stockton, perdón, en Brockton, Massachusetts, con la Gruber Shore de la explosión tan violenta que ocurrió por allá en 1905, como les comenté. Entonces, la situación es que el tratamiento de agua es otro de los factores que en estos cursos, para que tengan un buen conocimiento de lo que es una operación y un mantenimiento como buenas prácticas de una caldera, pues es otro de los factores muy importantes en el curso. Entonces, nosotros vamos a enfatizar también ahí
cómo son las aguas, si son blandas, si son suaves, si son duras, semiduras y duras, están en función de la dureza de la caldera. Y la caldera también es importante que miremos cómo la caldera hay que mantenerla cuando está en estado no operacional, en qué forma se debe mantener desde el punto de vista de operación no impactante para el mantenimiento de la caldera cuando no está en operación, que es otro de los puntos que vamos a ver en el curso. Entonces, en general, ingenieros, eh, las calderas, pues, son equipos que requieren de mucho conocimiento, aunque el conocimiento es un conocimiento no tan profundo, pero sí es importante que sepamos cómo se valora el vapor desde el punto de vista de la potencia de una caldera, ¿no? Ustedes ven ahí en esta diapositiva que está mostrándose. Ahí ustedes ven el diagrama, un diagrama de temperatura con calor y ven ustedes cómo, se gasta el calor. Ahí ustedes ven a la izquierda, en la izquierda del diagrama ven una curva roja que dice agua, ¿sí? Entonces ahí se ve en color verde, en color rojo y en color azul, se ven las equivalencias del calor y el agua desde 0 grado hasta la punta de donde inicia la, la, la curva recta, ahí en ese lado, hasta ahí se gastan 180 BTU por libra. Es decir, que para llevar el agua para incrementar 180 grados, que se puede mirar que es lo equivalente, cuando el agua es líquida se puede hacer un grado equivalente a un BTU. Esa temperatura es la que se llega para que el agua empiece a hervir, ¿sí? Después viene el tramo recto que ustedes vieron ahí con el cursor. Ese tramo recto es lo que nos interesa de una caldera. De ahí para adelante, la caldera ya hasta ahí trabaja porque las calderas pirotubulares no tienen sobrecalentador porque básicamente lo que ellos necesitan es calor de evaporación que lo tenemos que convertir nuevamente a través del intercambio en el intercambiador de calor del proceso, lo tenemos que convertir en calor. Ese calor vale 970.4 BTU por libra. Eso quiere decir que a 970.4, que es el color rojo, más el 180.2, eso nos da 1150 BTU por libra. Es decir, la suma del calor del agua más el calor de evaporación, eso da el equivalente a una libra de vapor saturado, ¿sí? Entonces, si ustedes miran el valor ese que está en rojo, que dice 970.4 BTU por libra, ese es el calor que nos interesa realmente conocer nosotros, porque finalmente el calor de 180.2 BTU por libra es un calor que va a estar ahí en la caldera todo el tiempo, mientras que el de 970.4 BTU por libra es un calor que va a salir de la caldera a hacer trabajo aguas abajo. El valor de 970.4 BTU por libra es el valor de la energía de evaporación del agua a condiciones ambientales, es decir, a 212 grados Fahrenheit o equivalentes a 100 grados centígrados. Cuando nosotros cogemos 970.4 BTU por libra y lo multiplicamos por un parámetro que se llama 34.5 libras por caballo, ¿sí? Que esa es una equivalencia mundial, que 34.5 libras son de vapor desde 180.2 BTU por libra a 1150.8 BTU por libra. Ese valor, esa diferencia, es lo que hace que esos 970.4 BTU por libra sean las unidades de un caballo. O sea que si yo multiplico 970.4 BTU por libra multiplicado
por 34,5 libras por caballo. Se nos van a ir las libras y nos va a quedar BTU por caballo. Y ese valor da una cifra que ustedes ya la deben conocer de memoria, que es 33.478 BTU por caballo. Es decir, que un caballo de caldera, que es lo que llamamos un BHP, es equivalente a multiplicar el calor de evaporación del vapor a las condiciones ambientales, multiplicado por el vapor de un caballo de potencia, y eso nos da el valor de un caballo caldera, ¿sí? Entonces es importante esta diapositiva porque nos va a mostrar cómo es el manejo de la termodinámica del vapor, ¿sí? Y el vapor se puede nominar de varias formas, ¿no? Digamos que si yo tengo BTU por libra, yo tengo potencia. Si tengo libras por hora, tengo potencia. Si tengo kilovatios de calor, tengo potencia. Si tengo pies cuadrados de área de surface heating o de área de superficial, tengo potencia. Entonces, si ustedes miran una caldera pirotubular, uno jamás ve una caldera, casi nunca he visto yo, no sé si ustedes de pronto han tenido. Casi la mayoría de las veces uno cuando mira la placa de la caldera uno encuentra que dice heating surface y dice igual a 5.000 pies cuadrados, ¿no? Entonces eso quiere decir que las calderas se nominan en este momento es por el área superficial de exposición al calor, ¿sí? Y el calor está prácticamente estandarizado, son 5 pies cuadrados por caballo. Es decir, si uno coge un tubo de una caldera, un tubo de 2,5 metros de longitud y de 2,5 pulgadas de diámetro, que son los tubos nominales de una caldera, eso ustedes multiplican el pi de 2 sobre 4, que es el área superficial del círculo de ese tubo, y lo multiplican por la longitud del tubo, ¿sí? Que es, como les dije, unos 2,5 metros. Eso les va a dar un valor en pies cuadrados. Y esos pies cuadrados, si ustedes los dividen por 5 pies cuadrados por caballo, ustedes van a encontrar cuántos caballos tiene la caldera, pero en la placa no lo dice. Hablando de placa de calderas, sabemos que la caldera normalmente tiene una nominación que en algunos casos se llama estampe ASME, ¿sí? Y viene un número. Eso significa que la caldera fue elaborada bajo las normas de ASME, pero no solamente fue elaborado por buena intención con las normas ASME, no, hay un inspector ASME que tiene que venir y tiene que verificar cómo fueron las soldaduras, cómo se hicieron, cómo se manejaron los electrodos, cómo fue la humedad, etcétera, etcétera, y cómo se hizo la prueba hidrostática, todo esa parafernaria que tiene una caldera desde el punto de vista de construcción, eso es lo que detalla el valor de un estampe ASME, ¿no? Entonces eso tiene un número y ese número siempre debe estar en la caldera, por lo tanto la caldera debe estar siempre con la placa expuesta para poder determinar algunos parámetros importantes en la caldera. Entonces, como le venía diciendo, entonces las calderas tienen una serie de conocimientos muy generales, pero muy variados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la combustión. Ustedes en un curso como estos tienen que aprender a cómo se valora, cómo se determina el porcentaje de CO2, que es lo que interesa. Fíjense que en los medidores analíticos que uno utiliza para medir el desempeño de una caldera, uno no mira el oxígeno. El oxígeno lo mide el medidor, ¿sí? Digamos un Baccarat, es capaz de medir el contenido de oxígeno de exceso en los gases, pero realmente lo que interesa aquí no es el exceso de oxígeno en los gases, sino el contenido de CO2 en los gases, porque si yo tengo alto exceso de aire en los humos de la caldera, el CO2 de la caldera se me va a bajar.
Entonces, yo, mnemotécnicamente, yo sé que el gas natural está entre 11,9 y 12,3 como un gas, porque yo debo saber caracterizar el gas que quemo, si, cuál es el rango de CO2 que tiene ese gas, ¿sí? Y ustedes lo aprenderían en el curso. Entonces, si yo tengo un alto exceso de oxígeno en los gases, a mí eso no me interesa mucho. Lo que me interesa es el CO2, porque si yo tengo el CO2 bajito, quiere decir que el único componente adicional que va ahí es el aire de exceso. Entonces, por eso yo la chimenea es un factor importante para yo medir cómo está operando la caldera desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces, estos cursos le permiten a uno también hacer una introducción hacia lo que es los porcentajes de CO2 desde el punto de vista de gases en volumen o gases en masa. O sea, cuando estoy quemando combustibles líquidos o combustibles sólidos o cuando estoy quemando combustibles gaseosos y cómo debo evaluar entonces el estado analítico de esos componentes para poder saber cuál es la eficiencia de la caldera, ¿sí? Entonces, las calderas, pues en general, son equipos que permiten que haya una conversión de una conversión de los productos de una empresa a través del calor. Pero eso quiere decir que eso tiene una eficiencia, eso tiene un sistema de seguridad. Las calderas están implementadas con sistemas de protección que siempre hay que mirarlas, ¿sí? Un operador que arranque una caldera sin haberle hecho las mínimas pruebas de seguridad es un operador que estaba un poquito siendo temerario, porque las calderas en cualquier momento muestran lo que es por no tomar en consideración las normas. Por ejemplo, las válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad son elementos que tienen que ver con la sobrepresión de la caldera, ¿no? Son válvulas de seguridad que hay que tenerlas en cierto grado de cuidados, ¿sí? Especialmente cuando se calibran y deben saberse cómo probarse cuando están en caliente o cuando están en modo acumulativo de vapor y deben saberse porque la norma no le explica a uno cómo probar la válvula, ella le dice a uno, cuando la caldera esté en el 75% de la presión de ajuste de la válvula, usted puede hacer una prueba de la caldera moviendo la palanca de la válvula. Pero eso tiene una connotación que hasta ahí llega, pero de ahí para adelante ya viene otra situación, que es el daño que uno puede generarle a la válvula. Y pongo un ejemplo. Si yo tengo una palanca de una válvula de seguridad, una válvula de seguridad de 2 pulgadas, tiene una palanca que no pasa de los 30 centímetros, póngale 40 centímetros. Si yo a esa palanca, si le quiero hacer la prueba en caliente a esa válvula para ver cómo opera, pero no tengo, pero me fío de la sola palanquita de la válvula, yo puedo afectar la calidad de la válvula y dañarla. Pero si yo le meto un tubo a esa válvula por el mango de la misma válvula, le meto un tubo para alargar la palanca, yo puedo, cuando pruebe la válvula y tenga el 75% de la presión en la caldera, yo puedo mover la palanca sin que el golpe del vapor al salir me asuste y yo suelte la palanca y la válvula cae sobre su superficie, que es una superficie que tiene un pulimento de 3 triangulitos, mecánicamente hablando, y yo puedo dañar la válvula. Así que entonces una persona que vaya a probar una válvula de seguridad en caliente tiene que tener mucho cuidado en estar completamente bloqueado en los oídos o estar bien prevenido para que en el momento en que él mismo opere la válvula para mirar que la válvula está evacuando libremente el vapor, no vaya a afectar la válvula con el susto al soltar la palanca y golpear el asiento de la válvula y dejarla de una vez con pase. Entonces, eso es algo muy importante en esto.
Ustedes ven esa diapositiva ahí que está puesta, es una de las diapositivas que se muestran en el curso, ¿no? Y es que las calderas tienen un problema cuando no se les aplica las disposiciones o el stand-by que necesitan de ser una caldera que está fuera de servicio y que debemos saberla manejar o llena de agua en situación húmeda o seca en situación seca. Entonces las calderas, dependiendo de las contingencias que pueda tener el proceso cuando necesitamos arrancar de inmediato una caldera, pues debe tener una disposición húmeda, porque sencillamente yo lo que hago es un juego de manejo de tuberías ahí con un tubero y logro rápidamente dejarla lista para poderla arrancar. Mientras que si la tengo en condición seca, para irme yo a normalizar, pues me puedo demorar un día completo, 8 horas. Entonces, las calderas también hay que hacerles un manejo para evitar esos daños catastróficos que ocurren cuando una caldera está más de 6 meses llena de agua y sin ningún control químico. Vamos a tener una afectación grave en las calderas. Todos estos puntos que les he comentado son, perdón, son puntos perdón, que nos llevan a pensar en que las calderas, no solamente el hecho de que yo oprima un pulsador para que aparezca una llama y el combustible prenda, sino que debe tener muchas otras connotaciones que hay que mirarlas para tener una buena confiabilidad. Una caldera bien mantenida, de acuerdo a este plan que les estamos planteando en este webinar, están para 25 años con los mantenimientos normales anuales y vamos a tener entonces una confiabilidad adecuada para la operación, ¿sí? Entonces, en la parte final de este webinar también es similar a lo que va a pasar en el curso, que vamos a mirar la parte de seguridad. Y la parte de seguridad no es más que la aplicación de normas, porque una caldera pirotubular bien diseñada y ojalá que tenga un diseño con estampe AME, es una caldera completamente segura y que no podemos porque si tenemos todos los elementos de seguridad, una caldera no se puede pasar de sobrepresión, porque tenemos los dispositivos adecuados para ello. Una caldera tampoco puede seguir operando sin agua, porque vamos a tener la normatividad aplicada con todo su rigor, que es tener dos controles de nivel disponibles para que el uno sea respaldo del otro y la caldera nunca vaya a recibir agua cuando no tiene nivel, y ahí sí tenemos una explosión como las que les voy a mencionar que ocurrió el 7 de septiembre del 2007 en Bogotá, o la que ocurrió en París, en un estado de Estados Unidos, y donde también fue similar. Cuando ustedes vean la foto van a dar cuenta que tienen las mismas repercusiones, ¿sí? Bueno, entonces este era como un abrebocas que queríamos mostrarles a ustedes de lo que podría cubrir en temas para que ustedes tengan la motivación de que van a recibir una información muy, muy bien depurada en diapositivas. Para finalizar, agradecer a todos su asistencia, al ingeniero Gonzalo por compartir su conocimiento. Será nuestro experto en el curso. Invitamos a visitar nuestra página, que es www.elernova.edu.co con V. Somos una institución de educación superior avalada por el Ministerio de Educación. Quiero darle las gracias a todos y pues, don ingeniero Gonzalo, muchas gracias Con mucho gusto, a todos los Catherine. participantes también, y Sí, pues hemos muchas gracias finalizado el por su webinar.